Imaginen un enemigo microscópico. Uno que no solo sobrevive, sino que pues prospera nadando felizmente en un charco de ácido gástrico que sería capaz de disolver una pieza de metal. Ácido puro, básicamente. Exacto. Y aquí viene la parte que realmente nos debe hacer detenernos un segundo. Ese mismo enemigo ya vive, de forma totalmente silenciosa y sin pagar renta, en el estómago de casi la mitad de las personas que nos están escuchando hoy. Sí, y no es un simple inquilino molesto, digamos. Estamos hablando de un microorganismo que la Organización Mundial de la Salud ha colocado en la misma categoría de peligro que el asbesto o el humo del tabaco. O sea, es un carcinógeno del grupo 1 y convive diariamente con miles de millones de personas. Es una locura. Pues para quienes nos escuchan, bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a poner bajo el microscopio a la Helicobacter pylori, una bacteria con forma de espiral que francamente ha reescrito todas las reglas de lo que creíamos saber sobre la biología del estómago humano. Totalmente. Y para entender a este adversario, tenemos sobre la mesa una pila de investigación de primer nivel. Hemos cruzado datos muy recientes de la Clínica Mayo, reportes del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, estudios clínicos masivos publicados en The Lancet y las guías pediátricas y de gastroenterología más actualizadas de España y Colombia. Es un volumen de información que asusta un poco al principio, la verdad. Pero es vital, porque cuando revisas estos documentos, te das cuenta de que estamos ante un microorganismo que desafía la lógica biológica básica. Claro. O sea, derrotarlo requiere una estrategia clínica que parece sacada de un manual de tácticas militares, no de una simple receta médica. Y esa es exactamente nuestra misión hoy. Queremos entender cómo esta bacteria logra invadir el cuerpo humano, cómo logra sobrevivir en ese mar de ácido clorhídrico, los métodos que son casi de ciencia ficción que los médicos usan para detectarla, y por qué se necesita un arsenal entero de fármacos para sacarla de ahí. Ajá, es un viaje complejo. Y bueno, mirando los datos, es muy común pensar que las infecciones estomacales fuertes ocurren cuando alguien come en un puesto callejero de dudosa reputación en la edad adulta, ¿no? Pero parece que la historia de esta bacteria empieza mucho antes. Sí, ese es uno de los mayores mitos que las guías clínicas desmienten de entrada. En la gran mayoría de los casos, la infección no ocurre en un viaje de mochilero a los 30 años, ocurre en los primeros 5 años de vida. ¡Wow! ¡Tan chiquitos! Así es. Los datos del Instituto Nacional del Cáncer son contundentes en esto. La transmisión ocurre de persona a persona, principalmente a través del contacto con saliva, vómito o materia fecal. Y bueno, también por agua o alimentos contaminados. A ver, si ocurre en los primeros 5 años, entonces el contagio debe estar ocurriendo dentro de la propia casa. Totalmente. Básicamente, se adquiere cuando el sistema inmunológico del niño apenas está aprendiendo a defenderse y, seamos honestos, cuando los hábitos de higiene son bastante rudimentarios. Es exactamente así. La transmisión es fundamentalmente intrafamiliar. De hecho, la evidencia clínica señala frecuentemente a las madres o a los cuidadores primarios como la fuente principal de contagio. O sea, gestos cotidianos. De la boca. La bacteria aprovecha esa intimidad natural del núcleo familiar para saltar a un nuevo huésped. Es como una especie de herencia familiar no deseada. Un legado microscópico que pasa desapercibido de una generación a otra. Una gran analogía. Y hay factores que facilitan enormemente este salto, ¿sabes? Prospera en condiciones de hacinamiento, donde hay muchas personas compartiendo espacios pequeños. La pobreza y la falta de acceso a redes de agua potable limpia son factores de riesgo críticos. Por eso, aunque está en todo el mundo, las tasas de prevalencia se disparan en los países en vías de desarrollo. Pero aquí es donde mi cabeza empieza a chocar contra una pared lógica. Hablamos de que llega al estómago de un niño y se queda ahí por décadas. El estómago humano es esencialmente una tina de ácido clorhídrico. Sí, un ambiente súper hostil. Su función es deshacer comida y matar bacterias. Entonces, ¿cómo es mecánicamente posible que esta bacteria sobreviva un solo día ahí dentro y mucho menos 40 años? Pues esa fue la gran pregunta que mantuvo a la ciencia médica en la ignorancia durante décadas. Simplemente se creía que el estómago era estéril. Pero la H. pylori tiene un truco biológico fascinante. No sobrevive al ácido directamente. Lo que hace es neutralizarlo a su alrededor. ¿Cómo? ¿Lo apaga? Algo así. Tiene una enzima muy potente llamada ureasa. A ver,
Desmenucemos esto porque estoy intrigada. ¿Qué hace exactamente esa enzima ureasa en medio de ese océano de ácido? La ureasa toma la urea, que es un compuesto que está naturalmente presente en los fluidos del estómago, y la descompone. Ajá. Al romperla, genera amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco es altamente alcalino, o sea, lo opuesto al ácido. Así que la bacteria literalmente crea una especie de nube protectora alcalina a su alrededor. ¡Wow! Es como si fabricara un escudo de fuerza o un traje espacial climatizado a partir de los propios fluidos del paciente. O sea, roba material del propio cuerpo humano para construir su escudo antiácido. Eso es brillante y escalofriante a la vez. Y no se queda flotando por ahí, ¿eh? Usando su forma de espiral y unos pequeños apéndices llamados flagelos, funciona como un sacacorchos. ¡Uy, qué imagen! Sí, se sumerge a través de la densa capa de moco que protege las paredes del estómago y se esconde debajo de ese lodo, pegada a las células. Ahí el ambiente es mucho más amable. Y ahí se instala. Exacto. Se instala y comienza a causar una inflamación crónica. Al principio la persona no siente nada, pero con los años esa inflamación constante deriva en gastritis, en úlceras dolorosas y eventualmente en las alteraciones celulares que abren la puerta al cáncer gástrico. Sabiendo que este invasor está envuelto en una nube alcalina y enterrado bajo la mucosa de nuestro propio estómago, me imagino que diagnosticarlo no puede ser tan fácil como tomar una muestra de sangre de rutina en un chequeo anual. Exactamente. De hecho, buscarla en la sangre es uno de los errores más comunes y menos útiles cuando se sospecha de una infección activa. ¿Por qué? Porque la serología, que es buscar anticuerpos en la sangre, tiene una limitación clínica enorme. Los anticuerpos solo nos dicen que el cuerpo entró en contacto con la bacteria en el pasado. Claro, la sangre muestra que hubo una guerra, pero no te dice si el enemigo sigue acampando en el estómago en este momento. ¿Tal cual? Los anticuerpos podrían seguir ahí circulando meses o años después de que la bacteria ya murió. Así es. Por eso, para confirmar si hay una infección activa y, sobre todo, para comprobar si un tratamiento realmente funcionó, las guías de la Clínica Mayo y los protocolos europeos exigen otras tácticas, y la más elegante de todas es la prueba del aliento con urea. Uf, esa prueba me dejó sin palabras al leer los documentos, porque a ver si entiendo el mecanismo. Básicamente le estamos dando a la bacteria la materia prima que necesita para su nube protectora, pero con un rastreador escondido. Es un caballo de Troya bioquímico, literal. El paciente bebe un líquido o traga una pastilla que contiene urea, pero es una urea fabricada en laboratorio donde las moléculas de carbono están marcadas con un isótopo específico. Generalmente el carbono 13, ¿no? Exacto, el carbono 13. Si la bacteria está viva y activa en el estómago, inmediatamente su enzima ureasa va a atacar esa urea para mantener su nube protectora. Pero al romperla, libera ese carbono marcado. Ahora, mi gran pregunta es, ¿cómo llega ese carbono marcado desde el estómago hasta una bolsa que el paciente sopla? Es un viaje muy rápido. Al romperse la molécula, el carbono marcado se absorbe a través de las paredes del estómago hacia el torrente sanguíneo. Ok. La sangre viaja al corazón y luego a los pulmones para oxigenarse. Ahí, ese carbono marcado pasa al aire de los pulmones y el paciente simplemente lo exhala. ¿Qué nivel de ingeniería? Sí, y entonces una máquina analiza ese aliento y si detecta el isótopo, ¡bingo! Significa que hay una colonia viva procesando urea en el estómago. Es literalmente espionaje molecular. Ahora, la literatura también menciona bastante las pruebas en heces. Y hay una en particular, la PCR en heces, que parece ser el estándar de oro del futuro. Sí, la reacción en cadena de la polimerasa. Es fantástica, porque la prueba de antígenos tradicional solo busca pedazos de la bacteria en las heces, pero la PCR busca el ADN intacto. ¿Y eso qué ventaja tiene? Lo increíble es que no solo te dice sí, el paciente tiene la bacteria, sino que los laboratorios pueden leer ese ADN y buscar mutaciones específicas. Mutaciones que invitan si esa cepa en particular es resistente a antibióticos clave como la claritromicina. O sea, te da el diagnóstico y te entrega un mapa de las debilidades del enemigo al mismo tiempo. Totalmente. Será severa. Me imagino que los médicos no lo van a poner a soplar en una bolsita pacientemente. No, claro que no. En esos escenarios de alarma, las guías clínicas dictan que hay que ir directamente a las pruebas invasivas. El estándar es la endoscopía digestiva alta. Entran con una cámara hasta el estómago para ver el daño real y toman biopsias,
pequeños pedacitos físicos del tejido. Ya directo al problema. Sí, y en la misma sala de procedimientos pueden hacer una prueba rápida de ureasa poniendo el tejido en un gel especial. Si la bacteria está ahí, el gel cambia de color en minutos. Y además pueden mandar el tejido a cultivar en el laboratorio. Hay una advertencia, y está en letras muy grandes en las guías, sobre cómo prepararse para cualquiera de estas pruebas. Y creo que es un punto donde mucha gente falla obteniendo un falso negativo. Dicen que hay que suspender ciertos medicamentos semanas antes. Es crítico. Quienes toman protectores gástricos, los famosos inhibidores de la bomba de protones o IBP como el omeprazol, o quienes hayan tomado antibióticos por cualquier otra razón, deben suspenderlos al menos 2 semanas antes de la prueba del aliento o de heces. ¿Pero por qué? ¿Acaso el antiácido mata la bacteria antes de la prueba? No, no la mata, la adormece. Al reducir el ácido del estómago con el medicamento, el entorno se vuelve menos hostil. La bacteria se da cuenta y dice: «Oh, ya no necesito producir tanta ureasa para defenderme». ¡Ah! ¡Qué lista! Sí, entonces reduce su actividad, baja su perfil y se esconde más profundamente. Si haces la prueba del aliento en ese momento, no va a procesar la urea marcada y la máquina dirá que el paciente está limpio, cuando en realidad la bacteria solo está hibernando. ¡Qué nivel de supervivencia! Lo que me lleva a una duda genuina. Si ya sabemos dónde está y sabemos que es una bacteria, pues ¿por qué no recetar un antibiótico común por unos días y terminar con el problema? Ojalá fuera tan sencillo. Claro, porque cuando alguien tiene una infección de garganta, toma amoxicilina una semana y listo. Pero leyendo las guías de tratamiento de Colombia y España, las prescripciones para la H. pylori parecen un protocolo de guerra total. Es que recetar un solo antibiótico contra la Helicobacter pylori es una receta garantizada para el fracaso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la tiene en su lista de máxima prioridad como uno de los patógenos más peligrosos del mundo por su resistencia a los antimicrobianos. ¡Qué miedo! Si usas monoterapia, es decir, un solo fármaco, la tasa de fracaso roza el 100%. Simplemente se ríe del antibiótico. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque los documentos mencionan algo llamado terapias cuádruples que duran 14 días. A ver, pausa. ¿Me estás diciendo que una persona tiene que tomar 4 medicamentos diferentes al mismo tiempo durante 2 semanas? Así es. Una terapia cuádruple típica con bismuto incluye un protector gástrico fuerte, o sea, el IBP, bismuto y 2 antibióticos muy potentes y distintos, como la tetraciclina y el metronidazol. Es un bombardeo simultáneo y sostenido. Ayúdame a entender el rol de cada uno, porque esto parece un asedio medieval. Entiendo, los 2 antibióticos son la infantería que entra a destruir a la bacteria. Pero, ¿por qué el protector gástrico? Ajá. Siempre pensé que los IBP solo se daban para que al paciente no le doliera el estómago durante el tratamiento. Esa es una idea muy común. Pero en este caso, el IBP tiene una función táctica vital. La mayoría de los antibióticos son extremadamente sensibles a los ambientes ácidos. O sea, el ácido los destruye. Exacto. Si entran a un estómago normal, el pH tan bajo los degrada, los deshace antes de que puedan tocar a la bacteria. El IBP frena en seco la producción de ácido del paciente, elevando el pH del estómago temporalmente. Esto crea un entorno donde los antibióticos pueden sobrevivir para hacer su trabajo. Básicamente limpian el campo de batalla para que las tropas puedan avanzar. Así es. ¿Y qué pasa con el bismuto? Uno suele asociar al bismuto con ese jarabe rosa espeso que se toma para calmar la indigestión en la madrugada. ¿Qué papel juega en un régimen tan agresivo? Pues el bismuto es fascinante. Es mucho más que un calmante digestivo. Tiene un efecto antibacteriano local y directo. ¿De verdad? Sí. Por un lado, funciona como un escudo físico. Recubre el fondo de las úlceras y la pared del estómago para que no se sigan dañando. Pero químicamente, altera la pared celular de la bacteria, interfiere con sus enzimas y hace que le sea imposible adherirse al moco gástrico. La deja suelta. Exactamente. Al estar suelta y debilitada, los otros antibióticos la aniquilan mucho más fácil. Y leí que el bismuto también evita que la bacteria desarrolle resistencia, como si impidiera que aprenda a defenderse del ataque. Así es, bloquea sus defensas.
Ahora, insisten mucho en que tienen que ser 14 días ininterrumpidos. Y voy a ser de abogada del diablo aquí. Tomar ese cóctel de 4 medicamentos fuertes, 3 o 4 veces al día durante 2 semanas, tiene que causar estragos en el cuerpo. Hablamos de diarrea severa, un sabor a metal constante en la boca, calambres. Uf, sí. Me imagino que muchísimas personas tiran la toalla al día 5 cuando ya no aguantan las náuseas. Ese es el talón de Aquiles de todo el proceso, la adherencia al tratamiento. Los efectos secundarios son brutales, porque el bombardeo no solo ataca al Helicobacter, sino que arrasa con gran parte de la flora intestinal sana del paciente. Todo un daño colateral. Pero si alguien abandona el tratamiento al día 7 porque se siente mal, ocurre una catástrofe clínica. Las bacterias que sobrevivieron esos 7 días son las más fuertes. Exacto, se crea una presión evolutiva. Las sobrevivientes repueblan el estómago y la próxima vez esos antibióticos ya no les harán ni cosquillas. Por eso las guías dicen que el tratamiento de 14 días es innegociable. Esto explica por qué hay toda una sección en las guías clínicas dedicada a algo que honestamente me sorprendió muchísimo encontrar en un protocolo médico tan riguroso: los probióticos. Ah, sí, un tema clave. Siempre vi a los probióticos como algo que se consume en un yogur caro después del gimnasio para sentirse desinflamado. Pero aquí están recomendados formalmente por gastroenterólogos para ganar esta guerra. Es un cambio de paradigma inmenso en la medicina. Durante mucho tiempo se consideraron medicina alternativa o suplementos menores. Hoy, las guías internacionales los incluyen como adyuvantes terapéuticos. ¡Wow! Pero, claro, siempre y cuando hablemos de cepas muy específicas apoyadas por evidencia clínica, como la levadura Saccharomyces boulardii o ciertas cepas bacterianas como Lactobacillus reuteri. ¿Y qué hacen exactamente en medio de este fuego cruzado de antibióticos? Cumplen dos funciones críticas. La primera es netamente logística, digamos, la mitigación de daños colaterales. Estos probióticos colonizan temporalmente el intestino del paciente. Ocupan espacio. Exacto. Al ocupar ese espacio, evitan que bacterias oportunistas y peligrosas se instalen mientras el intestino está indefenso por los antibióticos. Esto reduce de manera drástica la famosa diarrea asociada a antibióticos y las náuseas. Si logras que el paciente no se sienta miserable, aumentas drásticamente la probabilidad de que termine sus 14 días de pastillas. Claro, salvan al paciente de sí mismo. Le dan la resistencia física para aguantar la cura. Y la segunda función, realmente ayudan a matar al Helicobacter. Sí. Los metaanálisis recientes muestran que ciertas cepas elevan las tasas de erradicación. Lo hacen compitiendo ferozmente por los pocos nutrientes que quedan y por el espacio físico en la pared del estómago. Pero además, algunas de estas cepas probióticas secretan lo que se llama bacteriocinas. ¿Bacteriocinas? Suena a arma química. Es que lo son. Son péptidos antimicrobianos naturales. Esencialmente, las bacterias buenas lanzan toxinas moleculares que inhiben y dañan directamente a la H. pylori. ¡Qué impresionante! Así que no solo protegen al intestino, sino que se unen activamente al combate en el estómago. Pero de nuevo, la precisión clínica es clave. No sirve cualquier producto de supermercado. Tienen que ser cepas probadas y en dosis altas recetadas por el médico. Es alucinante todo esto. Pero viendo todo este panorama, o sea, es una pesadilla logística. Pruebas costosas, tratamientos de 14 días con efectos secundarios horribles, tasas de resistencia altísimas. La pregunta lógica desde el punto de vista de la ciencia es: ¿no hay forma de cortar esto de raíz? Sería lo ideal, ¿no? Si se contagia en la infancia, no podemos simplemente prevenirla. Esto me lleva al ensayo clínico publicado en The Lancet sobre vacunas. Esa es la gran esperanza, el santo grial para prevenir este carcinógeno. Y el estudio de The Lancet es fundamental, porque no fue un experimento en ratones. Fue un ensayo clínico fase 3 masivo realizado en China. Tomaron a más de 4,000 niños entre 6 y 15 años, que es justo la ventana crítica donde ocurre la infección, ¿verdad? Así es. Y les dieron una vacuna oral. Ahora, me detengo ahí. ¿Por qué una vacuna en gotas o pastillas y no una inyección en el brazo como casi todas las demás? Es una excelente pregunta. Fíjate que la H. pylori vive exclusivamente en la mucosa del estómago. Si inyectas la vacuna en el músculo del brazo, generas anticuerpos en la sangre, pero esos anticuerpos tienen enormes dificultades para llegar en cantidades suficientes hasta la capa de moco del estómago para detener a la bacteria. Ah, claro, la barrera física. Exacto. Al dar la vacuna por vía oral, entra directamente al sistema digestivo,
y entrena a lo que llamamos el sistema inmunológico mucosal, local. Despierta a los guardias exactamente en la puerta donde ocurre la invasión. Tiene todo el sentido espacial. Además, leí que es una vacuna recombinante. Para quienes no somos biólogos moleculares, ¿qué significa eso en este contexto? Significa que no le están dando a los niños la bacteria de la H. pylori entera ni atenuada, lo cual sería muy peligroso por su capacidad de mutar o causar inflamación. Claro, demasiado riesgo. Recombinante significa que en un laboratorio tomaron solo un pedacito inofensivo de una proteína clave de la Helicobacter y lo combinaron con otra sustancia segura que el cuerpo sí reconoce fácilmente. Engañan al cuerpo. Tal cual. El sistema inmune ve esa combinación, aprende a identificar la forma de la proteína invasora y crea defensas, todo sin el riesgo de una infección real. ¿Qué ingeniería tan precisa? ¿Y cuáles fueron los resultados finales en estos niños después del seguimiento? Pues el grupo que recibió las 3 dosis de esta vacuna oral mostró una eficacia vacunal del 71.8% para prevenir la infección, en comparación con el grupo que recibió un placebo. Nada mal, nada mal. Y lo más importante, con un perfil de seguridad excelente, fue muy bien tolerada. A ver, un 71% de eficacia contra una bacteria que, como hemos visto hoy, es un artista del escape que burla al sistema inmune, altera el pH local y se esconde en el moco. Suena a un logro monumental. ¿Lo es? ¿Esto significa que en una década podríamos erradicar el riesgo de cáncer gástrico? Debemos mantener un optimismo riguroso pero cauteloso en este punto. Evitar la infección en más del 70% de los casos infantiles es sin duda un hito que cambiaría las reglas del juego. Claro. Sin embargo, los mismos autores del ensayo son claros en que falta la prueba de fuego, que es el tiempo. Necesitamos seguir a estas poblaciones por décadas para verificar si evitar esa infección a los 10 años se traduce matemáticamente en una reducción de los casos de cáncer gástrico cuando tengan 60 años. Claro, porque el cáncer es un juego a largo plazo. Exacto. Además, la vacuna tendría que integrarse a los esquemas nacionales de salud pública de países en desarrollo, que es donde está el mayor problema. El camino hacia una erradicación global similar a lo que la humanidad logró con la viruela requerirá voluntad política, no solo ciencia. Pero la puerta ya se abrió, y eso es lo importante. Bueno, haciendo una recapitulación de esta inmersión. Empezamos derribando el mito de la infección adulta para ver cómo esta bacteria se transmite en silencio durante la infancia. Exploramos su aterradora capacidad de crear una nube alcalina para sobrevivir al ácido y cómo la medicina moderna usa pruebas de aliento con carbono marcado para delatar su posición. Que es fascinante. Totalmente. Entendimos por qué no basta con una pastillita, sino que se requiere un asedio farmacológico absoluto de 14 días, respaldado por probióticos de precisión para que el paciente no claudique. Y cerramos con esa ventana al futuro que son las vacunas orales. Es un recorrido que ilustra a la perfección el delicado equilibrio de nuestra biología. Y es vital que quienes nos escuchan no vean esto como simple teoría. Así es. Si alguien experimenta síntomas recurrentes de alarma como ardor de estómago constante, llenarse súper rápido al comer o náuseas sin motivo aparente, no basta con tomar antiácidos comerciales para apagar el incendio temporalmente. Hay que exigir un diagnóstico formal y, de ser positivo, cumplir religiosamente el tratamiento completo. Es prevención del cáncer en su forma más pura. Dejar de convivir con la gastritis y buscar si hay un inquilino peligroso causando el daño. Y para cerrar, quiero devolverte el micrófono porque me parece que esta historia de adaptación extrema nos deja con implicaciones que van mucho más allá de una sola bacteria. Definitivamente, y esta es la idea que me gustaría que todos se lleven hoy para pensar. Hemos desgranado cómo la Helicobacter pylori evolucionó, quizás durante miles de años, para hackear de forma magistral el entorno más extremo del cuerpo humano, alterando su propio clima y escondiéndose a plena vista durante décadas, antes de causar un colapso. Sí. Esto, científicamente, nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros microorganismos están haciendo exactamente lo mismo ahora mismo? ¡Uy, qué fuerte! ¿Cuántos otros virus, hongos o bacterias están viviendo hoy en perfecta simbiosis u ocultos en nuestros tejidos, dictando la salud a largo plazo, regulando nuestro metabolismo celular o manipulando nuestras defensas, sin que la ciencia médica contemporánea tenga la menor idea todavía? Es una perspectiva que cambia todo. Creemos que conocemos el interior de nuestro propio cuerpo,
Pero resulta que apenas estamos dibujando los mapas de un ecosistema en el que muchas veces los verdaderos dueños son invisibles. Sigan cuestionando sus síntomas, confíen en la ciencia y nunca dejen de explorar lo que hay bajo la superficie. Hasta el próximo análisis.